Ya está en vivo. Amigos, muy buenas noches. Acá les saludamos desde Medi. Como siempre, nuestras charlas de educación en salud, nuestros días favoritos, los miércoles y los sábados a las 7 de la noche. Esta vez contamos con un amigo nuestro, muy querido y excelente profesional, el doctor Carlos Palomino, médico neurólogo. También trabaja en el Hospital Central de la Fuerza Aérea del Perú. Y hoy día nos trae un tema que nos va a traer de vueltas, literalmente hablando, pero con un poco de explicación. Justo estábamos conversando antes de empezar esto y yo le decía, pero esto, ¿qué tan común es? Y él me dice, es muy común, pero la gente no lo sabe identificar, ni los médicos a veces lo identifican bien y lo pasan como cualquier otra cosa. Entonces, por eso es importante escuchar esta charla que ahorita vamos a empezar. Pero antes, primero, los agradecimientos a nuestros patrocinadores. Gracias a nuestros amigos de Rotary Club Lima Nueva Era, siempre dándonos el apoyo logístico para poder llevar estas presentaciones para todos ustedes. Y de verdad, el agradecimiento a todas las personas que nos siguen en nuestra página de Facebook, por favor, para que sigan enterados de todas nuestras promociones, todas nuestras charlas, cursos. Inscríbanse y denle like a nuestra página de Facebook. Tenemos nuestra página web también donde pueden seguir. Tenemos nuestro aplicativo para que puedan cada vez más estar conectados y ayudar a su salud. Así que, ahora sí, empezamos con el doctor Carlos Palomino, que nos va a hablar acerca de lo que es la migraña vestibular, mitos y realidades. Doctor Carlos Palomino, lo dejo. Doctor Carlos Reboreo, buenas noches, perdón. Gracias por la invitación al Grupo MEI. Gracias por la invitación pues a dar esta charla. En verdad es un placer para mí darla. No, lo veo más como algo que me fortalece, algo que lo hago con gusto, en verdad, porque pues es precisamente un área pues a la cual yo me dedico y veo con más frecuencia, felizmente, y pues me ha tocado ver varios pacientes con esto, entonces va a ser un placer darles esta charla. Igual me he enterado que tengo no solamente me están viendo pacientes, sino también hay colegas y profesionales de la salud, así que voy a tratar de hacer algo intermedio, a ver cómo nos va. Espero pues que sea del agrado a ustedes. Y pues, bueno, un preámbulo, no soy un experto en esta área, simplemente estamos pues ahí creciendo, aprendiendo un poco más, al igual que muchos de ustedes, yo creo, en las diferentes áreas a las cuales se dedican, no solamente en el área de la salud, sino pues en las infinidades de profesiones que pues existen, ¿no? Y pues este tema que voy a exponer, pues se trata de migraña asociada a vértigo, mitos y verdades, vamos a llamarlo así. Y pues empecemos sin más preámbulo. ¿Una misma enfermedad o dos entidades diferentes? Empecemos con la primera pregunta. ¿Qué creen ustedes? Pues no, es una misma y se denomina migraña vestibular. Ya sé que de repente el nombre no les es muy conocido. Pues no es... tenemos que adaptarnos y acostumbrarnos a llamarlo así porque pues son términos que ya se han denominado y pues nosotros tenemos que saber que hay diferentes tipos de migraña en general, ¿no? Hay muchos subtipos y un subtipo en particular que se asocia con vértigos, con mareos, es esta denominada migraña vestibular. Vayamos sin más preámbulos a ver de qué se trata. Y pues, ¿cuál sería nuestra primera pregunta? ¿Qué es la migraña? Y pues vamos a ver que la migraña, según la Sociedad Internacional del Dolor de la Cabeza, pues precisamente es un dolor de cabeza de moderada a severa intensidad, por lo general unilateral. Cuando hablamos de moderada a severa intensidad, a veces de repente acá ya viene la primera pregunta y pues algunos dicen, no, pero a mí mis dolores de cabeza son pasajeros, los míos no, yo los aguanto. Y pues cuando uno determina si es de moderada o severa intensidad, pues en el momento que interrumpe sus actividades de la vida diaria, sus actividades cotidianas, entiéndase que eso es de moderada, al menos de moderada intensidad. Entonces, más o menos para que se den cuenta, pues. Entonces, y pues que este dolor de cabeza de moderada a severa intensidad, por lo general unilateral,
se asocia a otros tipos de características. Son de tipo pulsátiles, como dice ahí, rítmicas en el tiempo, como el latido del corazón, o palpitantes, como una sensación de palpitación, que se asocia a un disconfort o hipersensibilidad a la luz, o incluso a niveles normales, el cual generalmente ocasiona pues que el paciente, que nosotros lo evitemos. Disconfort o hipersensibilidad al ruido también, que incluso a niveles normales lo evitamos también. Y pues se asocia además con sensación de náuseas y o vómitos. Entonces, hay que tener en cuenta que estos episodios de dolores de cabeza pues tienen que tener una frecuencia, ¿no? Tienen que ser al menos más de 5 episodios y pues que tienen que tener una frecuencia de horas, de 5 hasta 72 horas, ¿no? Para catalogarlas como tal. Entonces, eso es en primer lugar en cuanto a migraña y su definición. Y puede estar asociada a auras. ¿Qué son las auras? Son aquellas sensaciones que experimentamos o que podemos ver o sentir previo al dolor de cabeza. Por lo general, minutos hasta máximo 1 hora o 60 minutos previo a que venga el dolor de cabeza. Y esas auras pueden ser muchas veces visuales como sensación. Como ven ahí, es lo que, pues, como que los pacientes o nosotros sentiríamos, ¿no? Una sensación de que se opaca parte de nuestro campo visual. Hay como que una pérdida visual de una parte de nuestro campo visual transitorio y que pues precede o que está previo a la presentación del dolor de cabeza. Por lo general son binoculares, es decir, lo percibimos en ambos campos visuales, tanto de uno como de otro ojo. Y pues nos impide pues la realización de ver, de poder revisar el periódico, por así decirlo. Hay otro tipo de auras también, que son auras sensoriales, como aquella sensación de adormecimiento, que a lo mejor muchos de ustedes lo han sentido, por lo general unilaterales, y que pues puede estar igual precedido a la presentación del dolor de cabeza, como ven ahí. Estos son ejemplos de auras típicas. Hay muchos tipos de auras más, pero cuando se asocia a un aura como esta, una aura visual, pues la denominamos migraña con aura. Entonces, para que la sepamos, ¿no? Y en segundo lugar, pues si estamos hablando de migraña asociada de vértigo, actualmente ya conocida como migraña vestibular, tenemos que saber qué es vértigo, ¿no? Entonces, a veces, pues para muchos puede significar vértigo una cosa y de repente a veces para el profesional de la salud, qué sé yo, el doctor Rebore es un profesional geriatra, entonces el profesional neurólogo, en mi caso, el profesional otorrino o un rehabilitador puede significar diferentes cosas y pues ya se unificaron las definiciones de los síntomas vestibulares de mareo, de vértigo, de inestabilidad y de muchos otros subtipos más. Entonces, tenemos que hablar todos en consenso y pues veamos qué es vértigo. Y esta es definida por la Sociedad de Bárani, la Sociedad Internacional pues de síntomas o de trastornos vestibulares, ya sea pues de mareo, vértigos, trastornos del equilibrio, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esta sociedad? Ellos nos dicen que pues el vértigo es la sensación de movimiento, de automovimiento, ya sea de nuestra cabeza o el cuerpo, cuando no existe ese movimiento. O también una sensación distorsionada de movimiento durante un movimiento normal de la cabeza. ¿Qué queremos decir con esto? Que pues aquella sensación de nosotros de poder deslizar, muchas veces a lo mejor alguno de ustedes ha sentido que se desliza mientras está sentado o que siente que pues está brincando o que se gira. Entonces esa sensación vendría a ser vértigo. Vean ahí la definición, sensación de automovimiento, del movimiento de la cabeza o el cuerpo cuando no existe el movimiento. Estamos sentados quietos como yo con ustedes hablándoles y pues tengo que sentir que sigo sentado, no tengo que sentir que me estoy hundiendo, por así decirlo. O una sensación distorsionada del movimiento durante un movimiento normal de la cabeza. Pues si yo muevo la cabeza hacia un lado, tengo que sentir que estoy moviéndome hacia ese lado. No puede ser algo diferente como hundirme cuando hago esto, por ejemplo. Entonces, son definiciones que tenemos que tener en cuenta. Claro que lo más frecuente es que el paciente, que nosotros, que ustedes sientan pues que la sensación de que están girándose, ¿no? Que es una de las más frecuentes, pero no solamente es giro, a veces muchos lo asocian a solamente eso y pues estaríamos definiendo un mal concepto.
Es lo que les dije, y pues la sensación distorsionada del movimiento. Ahora pues pasemos a hablar de la migraña vestibular, pues, ¿y qué sucedía hasta antes del 2012? Estas dos sociedades que ya les acabo de presentar, una de la de los trastornos vestibulares, que es la de los mareos y vértigos arriba, y la otra, la Sociedad Internacional del Dolor de Cabeza, que es la de abajo, pues estuvieron en lucha por mucho tiempo, ¿no? Entonces, pues para uno decían, no, oiga, no, el vértigo pues es no, no lo asociaban al dolor de cabeza y para los de la Sociedad Internacional decían, no, para mí que es un aura, así como las auras que vimos, esas auras visuales y todo eso, dijeron, no, esa sensación de vértigo es un aura y debe estar dentro o solamente catalogada como migraña. Entonces, pues hubo mucha disputa ahí, como ven, y pues no, tuvieron que darse la mano al final, tuvieron que el 2012 sentarse los dos y decir, oigan, a ver, vamos a ver esto. Y pues fue a partir de eso pues que definieron lo que es la migraña vestibular. No es que no existiera antes, ya existía mucho tiempo atrás, pero pues claro, así como existía, pues o sea, no había un consenso, entonces no había por ende un abordaje clínico, un tratamiento adecuado y todo lo demás que pues a veces no se podía conseguir con el éxito de mejorar a los pacientes, ¿no? Entonces, al final se tuvieron que dar, bueno, en este contexto se dieron el codo, veámoslo así. Entonces, ¿qué es la migraña vestibular? Pues es esa asociación de ambos síntomas con un par de peculiaridades que vamos a ver, pero tenemos que tener en cuenta que es la causa más frecuente de vértigo recurrente espontáneo en adultos. Tiene una prevalencia de hasta 1% de la población, llega inclusive hasta cerca del 10% en algunos estudios poblacionales, fíjense, o sea que es, en términos estadísticos, eso es bastante. Y pues hay que tener en cuenta que aproximadamente el 70% de los pacientes que tienen migraña aquejan vértigo o mareos, sin todavía ser migrañas vestibulares, hay que tener en cuenta. Pero fíjense bien cuánto es este porcentaje notable. Y pues si hablamos en sexo, pues es más frecuente en mujeres, hasta un 77% más frecuente en mujeres que en varones. Esta es una migraña de los adultos, más que las otros tipos o las otras variantes de migraña que son más de jóvenes o que tienen un inicio de frecuencia más en la adolescencia, un poquito más adelante. Esta no, esta tiene una edad media de 35, 38 años y muchos de los pacientes con migraña vestibular, o estos, mejor dicho, tienen un componente que es la cinetosis. No sé si a ustedes les ha pasado ese disconfort de no poder realizar una actividad visual, no poder leer un vehículo en movimiento. Entonces, esa sensación se denomina cinetosis. Muchos de los pacientes que he visto, pues me comentan y pues ellos han ido pues al oftalmólogo, se han probado los lentes, han ido a los optometristas, lentes para pensando que pues eso puede ser la causa, pero no, eso no es una enfermedad, eso es una condición y eso se denomina cinetosis, ese disconfort que a veces ocurre en los viajes que van, a veces con los chicos lo llevan y vomitan y con náuseas, están como que embotados y con toda esa sensación, pues eso se denomina cinetosis y es más frecuente en este tipo de migrañas, entonces hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué podemos hablar de los mecanismos? Acá de repente voy a tratar de hablar con palabras sencillas cómo es que se produce esto, cómo es que todo esto se produce, porque tiene un porqué, ¿cierto? O sea, todo lo que nosotros sentimos tiene que tener un porqué. Yo siempre me pregunto los porqués, entonces veamos por qué se puede producir esto. Y mucho de esto que voy a hablarles es teoría, son datos teóricos, hipótesis que se han desarrollado, no hay un dato claro, fehaciente de qué cosa es lo que está pasando, pero el que no lo haya no quiere decir que no podamos tratarlo, eso sí. Entonces, uno de ellos, hablemos de estos cinco acápites, y pues el primero tiene un componente tiene un componente genético, entonces hay un componente familiar en la migraña, incluso hay migrañas que son o solamente tienen componente familiar y así se han catalogado, por ejemplo, las migrañas familiares hemiplégicas, así se llaman, entonces son migrañas netamente hereditarias, entonces, y pues esto tiene un componente molecular de por medio, ¿no? Que hay que saber. Un segundo acápite vendría a ser este término que sí parece todo enrevesado, que dice despolarización expandida cortical o depresión cortical en un término médico específicamente, pues no es más que
esa onda de propagación que se produce en la corteza cerebral. Ven ustedes ahí el cerebro y ven pues ahí la parte externa. Esa parte externa es la corteza. Entonces, esa onda de propagación de una señal, de un impulso, de muchos impulsos eléctricos que se producen y que tienen un origen en esta parte, en la parte posterior del cerebro, donde ustedes ven que está iniciando, que es el lóbulo occipital, y que pues va de atrás hacia adelante, y que pues muchos han teorizado que pues esto puede ser el origen de esas auras. Recordemos que el lóbulo occipital es el área de la visión, y por lo tanto las diapositivas anteriores, no sé si se acuerdan y vieron que habían auras visuales, esos fenómenos visuales que tenían. Entonces, se teoriza que eso puede hacer una vez que se produce, o ni bien se produce la despolarización expandida cortical, como así se llama, pues se está produciendo el aura visual. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y pues hay otras hipótesis también, que son las hipótesis de las canalopatías iónicas. ¿Y a qué se refiere este nombre así tan curioso? Pues si nosotros vemos y viéramos con mayor precisión estas señales que les acabo de mencionar que se producen, pues tienen que producirse para que pues una neurona se conecte con otra neurona y hagan contacto, pues tiene que producirse una señalización, y esa señalización se da por medio de compuertas. Imagínense ustedes un cuarto lleno de compuertas. ¿Y por qué tiene que haber muchas compuertas? Porque precisamente hay muchas redes neuronales. Entonces, esas compuertas se activan mediante el paso de iones de cloro, de potasio, de sodio. Y en este caso, cuando hablamos de nuestras neuronas, tenemos que hablar de iones de potasio. Y como ven ahí, pues esas vesículas ahí que están transportándose a través de esas compuertas están pues transportando estos iones de sodio, de potasio en este caso, y pues se ha visto que si hay más componente de potasio en el medio extracelular, por fuera de la célula, por fuera de nuestra neurona, pues puede a lo mejor dar la chispa, dar el inicio de este fenómeno de despolarización expandida cortical. Entonces se ha visto que esto puede tener una conexión con ella. Y pues, y no solo ahí, y no solo se queda ahí, también se teoriza que pues en el oído interno nosotros tenemos un líquido llamado endolinfa, que es un líquido que se encuentra en el laberinto específicamente de nuestro oído interno. Y ese endolinfa tiene bastante componente de potasio. Entonces, imagínense que ahí también existen estos canales iónicos, y una alteración en estos canales iónicos puede producir síntomas pues a nivel de esa localización en el oído interno, y por lo tanto también puede producir a veces esos síntomas de mareo, de vértigo, de inestabilidad. O también síntomas auditivos, porque estamos hablando de oído interno y también lo controla. Entonces también a veces se asocia con baja audición, que es la hipoacusia, con sensación de oído tapado y estas cosas. Entonces ahí va también un poco la hipótesis al respecto. Otro dato hipotético vendría a ser el sistema trigeminovascular. ¿Y a qué se refiere este término que se encuentra así? Pues esto no es más que, si nosotros vemos acá en este cerebro que les estoy mostrando, pues hay surcos, no sé si se dan cuenta. Y pues en esos surcos, pues cada uno de esos surcos están corriendo vasos sanguíneos, arterias y venas, hasta las más chiquititas para que irriguen a territorios muy chiquititos del cerebro. Entonces, esas arterias y venas que se encuentran en esos surcos cerebrales, pues están inervadas por fibras nerviosas trigeminales. Entonces, como ven ahí, como ven acá, entonces esas fibras nerviosas trigeminales se pueden activar por toda esta onda de despolarización que les he comentado, ya que les había comentado que hay una onda de despolarización que ocurre por fuera de nuestras neuronas y que hace que se produzca toda esta ráfaga, pues se puede hacer que se activen también esas pequeñas fibras que se encuentran acá, justamente ahí rodeando los vasos sanguíneos. Y eso producir ¿qué? Liberación de distintos neurotransmisores para producir el dolor de cabeza. Todo lo que les he tenido que decir para que pues sepan por qué o de dónde viene este dolor de cabeza. Y se liberan muchos neurotransmisores, ¿no? O sea, algunos tienen nombres raros, pero esto es un poco para los profesionales de salud que de repente me están viendo.
Y pues algunos se llaman péptidos relacionados con el gen de la calcitonina, sustancia P y entre otras, ¿no? Que pues ya ni para recordarlo con ustedes si están dentro del ámbito de la comunidad. Entonces, pues eso es en cuanto al mecanismo por el cual se produce. ¿Cómo es el cuadro clínico de los pacientes que tienen migraña vestibular? Pues generalmente acá tienen una duración, los episodios de vértigo, los episodios que presentan, tienen una duración, acá nosotros a veces lo recordamos como los 30, 30, 30, porque pues a veces puede ser variable de minutos, un 30%, horas a un 30%, días a un, no 30, pero 25%, y hay un 15 restante que es en segundos, duración de segundos, es decir, pero esto es bastante infrecuente. Se puede observar que durante estos ataques los pacientes también tengan inestabilidad, esa sensación de estar como que inestable, entonces pueden presentarlo durante los episodios de migraña vestibular también. Y pues pueden experimentar vértigo posicional también, y acá de repente un dato ya para los profesionales de la salud, si es que lo ven, porque pues puede ser, bueno, los datos pueden llegar entre 40 y 70% según qué revisión ven, pero pues puede hacernos un diferencial con otra entidad que es el vértigo posicional paroxístico benigno, por ejemplo, por así citarlo. Entonces, puede hacernos confundir. Entonces, hay que tener en cuenta estos datos y ahí va pues el examen clínico que nosotros lo realizamos con ustedes y pues para tratar de ver si es que no estamos ante otra entidad. Recordemos que la migraña vestibular es un diagnóstico de exclusión, es decir, vamos a tratar de buscar todas las otras cosas para al final quedarnos con esta, porque pues la historia clínica que ustedes nos dijeron así lo manifestó. Y pues se puede asociar, como estaba diciendo, pues a hipoacusia, que es la baja de la audición, o ese zumbido, ese pitido en los oídos, que es el tinnitus, hasta un 20 o 40%. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y pues, a veces, cuando el paciente, pues cuando llega justo en la consulta y justo en la consulta está justo con el episodio de vértigo, podemos ver nosotros lo que ustedes sienten, esa sensación esa sensación de vértigo, esa sensación que muchas veces son como sensación de giro, pues se puede ver y podemos encontrar nistagmos, que son movimientos oculares. Lo que ustedes sienten, muchas veces nosotros lo podemos ver. Y pues se ven como nistagmos espontáneos centrales o nistagmos posicionales centrales. Así se llaman, pero son básicamente movimientos oculares que pues de los ojos, que pues a veces nos orientan a que el paciente pues en ese momento está sintiéndolo. Lo que ustedes lo sienten, podemos nosotros verlo y a veces nos podemos hacer uso de algunas herramientas que no hacen diagnóstico. Ojo, hay que tenerlo en cuenta. El diagnóstico lo vamos a hacer en base a lo que ustedes nos digan, pero son herramientas que pues nos pueden ayudar en nuestra consulta, ¿no? Entonces, para que tengamos en cuenta. Hay movimientos que pueden ser verticales hacia arriba, verticales hacia abajo, horizontales hacia derecha, horizontales hacia izquierda. Entonces, podemos hacer uso de algunas herramientas y pues a veces ayudarnos en muchos casos. Y pues, ¿qué criterios se encuentran en cuanto a la migraña vestibular? Pues son episodios ya sea, esto sería pues si nosotros hiciéramos un check o si ustedes hicieran un check ahí, entonces a lo mejor y pues lo puse de esta forma, como episodios de percepción de que su entorno visual se está moviendo. Eso vendría a ser un vértigo externo, un tipo de vértigo para ponernos en orden, o sensación de que usted se está moviendo, deslizándose o girando sin que ocurra ningún movimiento, o de repente tras un cambio de posición. Esa también es la definición de vértigo que ya habíamos dicho al inicio, ¿se acuerdan? O que los síntomas descritos, estos se precipiten, se gatillen o desencadenen tras estímulos visuales complejos, como por ejemplo, no en esta situación ahorita, pero de repente cuando ustedes iban al mall, a los centros comerciales o a los mercados, donde hay mucho estímulo de movimiento, carros circulando, a veces mucha gente, muchas personas concurridas, y pues como que usted le da esa sensación, ¿no? Como que están mareados, atontados, aturdidos, y a lo mejor con una sensación de vértigo, ¿no? Entonces, eso se denomina vértigo visualmente inducido. Entonces, estos tres acápites, pues, asociados a estos dolores de cabeza de características migrañosas
que cumpla con los criterios clínicos que ya hemos mencionado de migraña, entonces nos va a dar el diagnóstico de migraña vestibular. Y pues hay que tener en cuenta que pues todo lo que les he mencionado y las imágenes y todo esto que se produce, pues no viene de la nada, no es que ocurra así en un momento u otro, no es que todos los días está ocurriéndoles a ustedes que de repente están con muchos dolores de cabeza de este tipo o de esta índole. Tiene que gatillarse por algo. Y entonces aquí hay que tener en cuenta los factores de riesgo, los factores desencadenantes, tal vez sería mejor mencionar más que factores de riesgo, pero vamos a verlos. Nuestra genética tiene que ver, como ya les había dicho. Más de 35, 38 años, esta es un poco de la migraña de esta edad, aunque pues a veces puede estar un poco antes, no es que solamente sea de esta edad, hay que tenerlo en cuenta. Hay migraña vestibular en niños también, entonces no es que solo sea específica así a rajatabla. Factores ambientales, climáticos, claro, la presión barométrica también tiene que ver, y hay otras latitudes donde son o tienen más incidencia en migraña vestibular que en otras, así que también se ha visto eso. Muchas veces los estilos de vida tienen mucho que ver acá, el sueño, el ejercicio, el ayuno, son muchos de los factores que a lo mejor y con eso podemos muchas veces controlar esto. Factores emocionales se ve bastante en estos casos, a veces asociados a distintas comorbilidades, ansiedad, depresión y muchas de estas, ¿no? Otra de las áreas pueden ser el metabolismo, parte de nuestro metabolismo, y acá pues tiene que ver un poco la dieta, el café, tiramina, de repente alguno de estos compuestos que vienen pues de los quesos maduros, por ejemplo el alcohol, como vemos acá, o a veces el exceso de medicamentos, a veces por tratar de controlar el dolor de cabeza tomamos y tomamos analgésicos y seguimos y tomamos indiscriminadamente estos analgésicos y pues esto a la larga va a ocasionar más dolor de cabeza, créanlo, ¿no? Inclusive hay una entidad que se denomina migraña por abuso de AINES, perdón, cefalea inducida por AINES, por exceso de AINES. Entonces, y se ve bastante frecuente en la consulta. Hay otros factores hormonales, ¿no? Que tienen que ver, pues, con los ciclos menstruales, el embarazo y todos estos. Entonces, pues, también he ahí un poquito la distinción, ¿no? Porque es un poco más frecuente en las mujeres que en los varones, ¿no? Entonces, para que tengamos en cuenta, no es un caso de discriminación, sino, pues, es nuestra fisiología. Y, pues, todo esto va a ir, pues, con estos mecanismos que ya les he mencionado para que, pues, produzcan el ataque de migraña. Entonces, no es que se desencadena así, solo. No, eso no. Y acá, si no tenemos en cuenta estos tres principales pilares, pues a lo mejor ni con la mejor medicación vamos a poder resolverlo. A veces muchos me preguntan y nos dicen, pues, no sé, la mejor medicación, que quieren medicamentos de marca, los fármacos tales. Y pues si no tenemos en cuenta y controlamos los factores precipitantes, los factores gatillantes, que muchas veces sí son modificables porque hay otros que no se pueden modificar, nuestra raza y todas estas cosas. Si no tenemos en cuenta eso y no podemos y no tomamos cartas en el asunto, pues nada, esto va a seguir así, el relámpago continúa y esto puede estar perenne. Entonces, ¿cómo nosotros manejamos a los pacientes que tienen esto? Pues con lo que les estoy mencionando. Factores estresantes que pueden desencadenarse, pues hay que tener en mucho interés ahí. A veces se asocia con ansiedad, con depresión. La medicación excesiva, recuerden, o solamente para que tengan en cuenta, si ustedes consumen más de 10 AINES, más de 10 fármacos, medicamentos para el dolor por mes, entonces ya podríamos estar hablando de cefalea inducida por AINES, o si tomamos más de 10 ergotamínicos o triptanes, que son medicamentos para la migraña por mes también, entonces este abuso de medicación puede generar más dolor de cabeza. Entonces, claro, se controlan en el momento, pero se hace más frecuente a la larga. Entonces, eso no es tan conveniente, pues, ni para ustedes ni para nosotros como médicos. Los estilos de vida. Y acá, el manejo, si a mí me preguntan, diría yo, de estilos de vida en primer lugar, estilos de vida en segundo lugar, estilos de vida en tercer lugar. Porque muchas veces, si no controlamos esto, estos dos últimos acápites que ustedes ven que de repente quieren que les comente más, que son los analgésicos, ergotamínicos, triptanes, que son medicamentos para controlar esto, pues estos últimos no van a hacer mucho efecto, no van a ayudarnos como queremos. Y pues el tratamiento preventivo
se usa cuando ya el tema va en forma crónica. Entonces, si ya es un tema de una migraña crónica, pues ya cuando nos referimos más de 3 meses específicamente, pues tenemos que hacer uso de medicación preventiva. Pero nuevamente esto va con los 3 pilares que les acabo de mencionar y con lo que vieron anteriormente. Sin eso, a lo mejor no vamos a poder ayudarles. Y a veces nosotros en la consulta, pues cuando vemos esto y hay estas comorbilidades que les digo, pues mandamos y les pedimos a los pacientes pues que sigan un control también por psiquiatría o una orientación también en psicología. Y a veces muchos de ellos me miran tristes, algunos como que se quedan ahí pensativos, algunos pocos como que se sienten mal y unos como que molestos. Entonces, pero no es porque estemos, no es porque digamos que esto no exista, no es porque querramos mandarlos ahí por, no sé, para deshacernos o cosas así, pues es porque si no tomamos en cuenta estos pilares principales, no vamos a poder abordarlos adecuadamente y pues la medicación no va a ser la ideal. Entonces, eso tienen que tenerlo en cuenta. Ahora, bueno, un poco de esto ya para acabar, pues es ponerse pues un poco en regla y ver qué cosas se está produciendo, o sea, no qué medicamentos, chocolates, el alcohol, el vino tinto, derivados de la tiramina, como los quesos maduros, no sé, comidas procesadas, falta de sueño, falta de ejercicio o ejercicio excesivo muchas veces. Entonces, pueden precipitar tranquilamente esto. Y no, con esto no les digo, pues, que quiten totalmente la dieta, sino uno tiene que conocerse, ¿no? Yo cuando estoy en la consulta muchas veces extiendo una lista de comidas y todas estas cosas que pueden gatillar, que pueden precipitar para que ustedes se den cuenta cuál de estos están asociados. No va a ser lo mismo, pues, si ustedes ven, no, sí, acá el doctor Palomino me acaba de decir que es el chocolate y el café, entonces hoy tomé chocolate y mañana estoy con dolor de cabeza, ¿es la causa? No, probablemente no. Pues por lo general se asocia, ¿no? Va ahí como que a la mano, ¿no? Ahí sucede este hecho, de repente no cuidamos bien la dieta y pues ahí de repente a la hora, a las horas, pues ya desarrollamos esto, entonces como que ahí sí hay una clara correlación. Y a veces hasta las aplicaciones por dispositivos móviles nos pueden ayudar con mantener en una agenda clara sobre qué son nuestros precipitantes y todo eso. Estos, ¿no? Una buena que a veces yo brindo a alguno de mis pacientes se llama esta My Brain Body. Es en español, solo el título está en inglés, pero pues para pues como que orientarnos un poquito en cuanto a la intensidad, la localización, qué cosa nos pudo aliviar, si tuvimos auras o no, si es que hubo algún desencadenante, si estuvo asociada a ciclos menstruales o no. Entonces, para hacer un poco el check y pues ahí conocernos un poco más y a lo mejor pues chequear y podernos ponernos un poquito en regla y pues ser un poco más ordenados en este aspecto. Y yo creo que con esto ya estamos avanzando en cuanto a tratar, en cuanto a poder abordarlo adecuadamente. Pues sí, eso era lo que tenía que decirles. Yo sé que de repente hay muchas preguntas y pues estoy atento a ellas. Gracias por escucharme. Mi estimado tocayo, de verdad que mi gracias, de verdad, tu exposición ha sido bastante buena, de verdad, muy buena. Yo he tenido, como dice, el gusto también de saber la calidad de profesional de tu parte. Te he visto tratar a los pacientes y de verdad no me queda la menor duda de tu calidad profesional. Y ahorita que estás mencionando, ahorita voy a comenzar a ver el rol de preguntas. Una de las cosas que tú has dicho que sí también me pasa con mi especialidad y creo que con todas las especialidades, y me disculparán por nuestros amigos psiquiatras y psicólogos, pero sobre todo acá en Perú existe un miedo terrible a ir al psiquiatra o ir al psicólogo porque la gente piensa inmediatamente que ya están locos y me están derivando ahí es que el doctor me ha visto con cara de loco o el doctor está loco porque cree que yo estoy loco para que vaya al psiquiatra o al psicólogo cuando no es así. Precisamente, sí, a mí me pasa lo mismo, doctor, y a veces es que hay un tabú ahí detrás, entonces no es malo esto, al contrario, yo creo que este es un manejo multidisciplinario y si pues muchos toman las aristas en este caso, o si varios de los encargados tomamos las aristas, pues podemos resolverlo. Inclusive nosotros mandamos a rehabilitación vestibular en algunos casos cuando pues los episodios de esto ya son más discapacitantes. Entonces, y eso no es malo, entonces vamos a tener que
apoyarnos con un médico rehabilitador, vamos a tener que apoyarnos con un psiquiatra, vamos a tener que seguir con consejería, con psicología. Entonces, eso pues tienen que muchas veces los pacientes, ustedes que nos escuchan, pues tenerlo claro y tenerlo en cuenta que es por beneficio de ustedes más que por otra cosa. Perfecto, doctor. Ahora sí vamos a comenzar con la ronda de preguntas, no sin antes, por favor, recordarles a todos nuestros amigos que nos están viendo que no se olviden de compartir todas nuestras charlas, compartan entre sus familiares, amigos y personas que sepan que necesiten un apoyo para su salud. Medi siempre va a estar a su servicio para todos ustedes y cada vez con un poco más de apoyo y más herramientas para poder apoyarles. Ya ahorita también ya tenemos nuestro sistema de radiología y rayos X y ecografía a domicilio, cada vez estamos creciendo. Si Dios quiere, la próxima semana ya también nuestro laboratorio a domicilio y pronto también nuestra farmacia. Así que avisen, Medi está creciendo y vamos a seguir apoyándoles a todos ustedes. Ahora sí, comenzamos con la ronda de preguntas y vamos a agradecer a todos los que se han suscrito a nuestra página, porque gracias a ellos crecemos y gracias a ellos podemos seguir haciendo estas charlas totalmente gratuitas. Me preguntan por acá si la migraña, porque son dos preguntas que han hecho por ahí, si la migraña es hereditaria. Sí, tiene un componente. Tiene un componente hereditario, la migraña vestibular llega hasta un 50%, inclusive de componente hereditario. Si, digamos, el papá o la mamá es migrañosa o migrañoso, hay hasta un 50% de chances de que el niño tenga migraña. Y a veces ahí se adelantan con una pregunta y nos dicen, ¿no? ¿Cómo me puedo dar cuenta si él va a tener o de repente está teniendo? Y un poco va con la cinetosis, lo que les comenté, con ese disconfort de no poder leer y a veces... No sé si cuando viajan en familia con los niños y pues el niño vomita en los coches y como que todo esto, entonces eso puede ser a veces un factor predictor de que él puede tener migraña en el futuro. Entonces, sí, tiene un componente y también pues hay migrañas específicas que solo son hereditarias. Hay muchos subtipos, no hemos hablado no podemos hablar de todos, pero pues sí, hay algunas que solo tienen componente hereditario y en esas van hasta el 90%, entonces sí. Ya, perfecto. Me dice si la migraña puede ir cambiando, porque dice acá, de niños tenía migrañas básicamente solo con dolor de cabeza, pero ya desde hace 3 años además estoy con mareos o con vértigos. Entonces, ¿es factible eso? Sí, efectivamente, muchos de los pacientes a veces nos preguntan y nos dicen, pues, pero si mi migraña era así, mi migraña siempre, y se conocen, porque cada migrañoso uno se conoce cómo es su dolor de cabeza, cómo va a venir, a veces ya se conocen, entonces, sí, sucede que a veces puede variar, entonces, sí, a veces, como les digo, pues, a partir de ese años, 30, 35, a veces de repente puede cambiar un poco la característica y darse con esta presentación, entonces, sí, eso se suele ver a veces y lo vemos a menudo, no a menudo, pero sí se ve con muchos de los pacientes que nos visitan. Sí, de verdad que cada paciente es un mundo tiene características muy diferentes cada uno de ellos. Por acá justamente me preguntaban con respecto a, aunque ya lo ha respondido parcialmente en su charla, si hay alguna migraña que pueda desencadenarse por alimentos o por alguna medicina. Por acá me dice inclusive el complejo B, que lo toma y le da dolor de cabeza. Hay muchos, la lista es en verdad bastante larga y de entre los más frecuentes pues tienen que ver con los derivados del glutamato monosódico, por ejemplo, no sé si pues a veces para endulzarlas, no para endulzar, sino para darle gusto a las sopas y todo esto usamos Ajinomoto, los cubitos Maggi, todos estos contienen glutamato, entonces pues esto puede precipitar un poco el dolor de cabeza. El chocolate, como ya les había mencionado, el café, los derivados de la tiramina, ahí están los vinos tintos, por ejemplo, o los quesos maduros, entonces las comidas procesadas también, a veces las comidas heladas, entonces es bastante la lista y a veces podemos apoyarnos del internet también para eso, poniendo factores precipitantes de migraña y ahí van a ver que hay más de 70 una lista de más de 70 alimentos o sustancias que podrían producirla y pues sí.
Con esto no, pues no digo que suspender o quitarle la dieta, ¿no? Como lo repito, o sea, es básicamente que uno se conozca y pues identifique qué cosa está produciéndolo, pues y si ya lo identifica, lógicamente, pues eso va a tener que evitarlo o disminuirlo, ¿no? A veces las colas, las bebidas con cafeína, la Coca-Cola y estas cosas, a veces también. Con el café a veces sucede algo curioso, porque a veces puede ser, de repente muchos dirán, pero si yo tomo, pues no sé, hay medicamentos que tienen compuestos con cafeína, entonces el café puede ser un abortivo del dolor de cabeza, puede quitar el dolor de cabeza, pero también puede producir que esto sea más frecuente, entonces como que es un arma de doble filo, porque pues así como también puede aliviarle para muchos de otros y para otros desencadenarlo, pues puede ser más recurrente, entonces pues eso es algo que tendrían que ellos evaluar, ¿no? Perfecto. De verdad que hay muchas preguntas y muchos comentarios. Muchas personas pues tienen esto y por acá alguien preguntaba y me parece válida la pregunta. ¿Tengo migraña? ¿Soy normal? O sea, ¿es normal tener migraña? Es una pregunta compleja, ¿no? ¿Desde hasta qué punto todos somos normales? No lo sé. Pero, o sea, sí, es bastante. Si ustedes han visto ahí y han visto los datos estadísticos poblacionales, hasta 1 o 9% de estadística poblacional en el mundo. Entonces, fíjense bien. Entonces, 1% es bastante. De 100 personas X, pues, 10 de ellos pueden llegar a tener migraña. Entonces, eso no es malo. Cuando uno le decimos pues, que tiene migraña, pues no es echarse al olvido, ¿no? Porque sí es cierto, no hay una cura, pero sí hay un tratamiento y un abordaje, ¿no? Para pues muchos de ellos tienen libertad de crisis, libertad de dolores de cabeza con un abordaje adecuado. Entonces, eso no es para nada malo, sino pues es más conocerse, ¿no? Es importante lo que usted ha dicho, porque justo varias preguntas eran también si la migraña tenía cura. Sí, ahí ya nos adelantamos, tal vez. Y a veces siempre me adelanto porque a veces cuando me preguntan ya trato de estar ahí, pero no tiene una cura. Y como ustedes han visto, todo lo que les dije y de esas figuras y esos mecanismos con nombres raros y todos esos, pues son teorías que vamos acercándonos, pero pues no hay un dato fehaciente. Entonces, pero el hecho que no lo haya no quiere decir que no sepamos tratarlo, ¿no? Entonces usamos un arsenal de tratamiento y tenemos apoyo y tenemos que tener apoyo de los estilos de vida y los factores que ya les había mencionado, ¿no? Me preguntan, dice, cuando giro la cabeza siento que se me mueve todo 360 grados hasta los ojos. ¿Eso es migraña? No, pues ahí estaríamos hablando de vértigo probablemente, porque es una sensación distorsionada del movimiento durante un movimiento cefálico normal. Si el que nos está preguntando giró la cabeza a la derecha, pues debe sentir que está moviéndose a la derecha, al menos que su cabeza está yendo a la derecha. Pero si en ese momento siente otra cosa y siente que su cuerpo, siente que su cabeza está yendo para otro lado, eso es definición de vértigo. Entonces, son definiciones, pues esto desde los 2009 que se han unificado estas definiciones. Pues sería una definición de vértigo en todo caso. Perfecto, muy bien. Me preguntan qué tanta asociación hay entre la migraña y las contracturas musculares cervicales de los hombros. ¿Hay asociación o son cosas diferentes? No, sí, de hecho hay otro fenómeno. No he puesto todas las teorías en cuanto a migraña, ¿no? He puesto más lo que se puede acercar hacia migraña vestibular, pero si habláramos de migraña, sí, pues hay redes neuronales, así como les había mencionado, que también llevan estímulos desde la parte cervical. Y pues esta pues va hasta los sensores que producen el dolor. Entonces, también se asocian. Aunque hay que tener en cuenta que hay otro tipo de dolor de cabeza que a veces son cefaleas tensionales o algunas cefaleas de origen cervicogénico que también pueden a veces confundirse con estas, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esos dos parámetros, ¿no? Porque sí hay otras que sí vienen con más episodios de dolores cervicales, pero en cuanto a migraña y migrañas vestibulares, algunos precipitantes o gatillantes que algunos pacientes dicen es a veces cuando sienten el dolor en el cuello y pues ahí empieza el dolor de cabeza. A veces muchos de ellos también nos han manifestado eso. Ok, perfecto.
Y acá hay dos preguntas que son muy similares. ¿Hay asociación entre la migraña y el ACV o entre la migraña y los aneurismas? ¿Está asociado? No hay una asociación clara como tal. Si bien es cierto, yo les he mencionado un fenómeno de los vasos sanguíneos y tal vez ahí no especificó un poquito que pues esos vasos sanguíneos que les había mencionado y que están recogiendo inervación de unas fibras nerviosas trigeminales, así se llaman esos nervios chiquititos, pues van a producir pues que estos vasos se vasodilaten, que pues como que incremente su diámetro, por así decirlo, y eso pues producir un vasoespasmo, así se llama eso. Entonces, eso tiene que ver, eso está con el contexto de dolor de la cabeza, ¿no? Pero no hay una asociación estrecha, no es que los migrañosos sean más propensos a tener un infarto cerebral, porque no se ha visto eso. Sí, se ha visto en algunos hallazgos, en imágenes, en resonancias y pues lesiones, pero pues que son muy chiquititas, que no tienen mucha significancia hasta el momento y pues que no habría que prestarle mucha atención en la actualidad, ¿no? Porque pues igual todo está en estudio, así que aún habría que ver. Yo creo que hay muchos migrañosos que les han tomado alguna resonancia o alguna tomografía y que por ahí, por el camino de hallazgo, han encontrado algún aneurisma, alguna cosa, y que los operan y todo lo demás, y probablemente la migraña siga feliz de la vida, fastidiando todavía, y simplemente que fue un hallazgo, ¿no es cierto? Sí, porque muchos de los pacientes, entiendo, sí, entiendo hacia dónde iba. Muchos de los pacientes a veces, pues, cuando vienen con el título de dolor de cabeza y todo eso, lo que primero quieren descartar es un aneurisma, lo que primero quieren descartar es un tumor en la cabeza y cosas así, ¿no? Entonces, recuerden que, pues, lo último que va a producir un tumor sería dolor de cabeza como tal, ¿no? Recuerden, tendría que crecer y recuerden que esas fibras trigeminales tendrían que, pues, activarse y eso no se activa así nomás. Entonces, no es tanta la presentación como tal. Y respecto a los aneurismas, pues es otro tema totalmente diferente y tiene que ver con un dolor pues nunca experimentado, que pues lógicamente no va a ceder con todo lo que estamos hablando, ¿no? Desde los estilos de vida, factores precipitantes, la medicación que muchas veces nosotros le dejamos y a veces el tratamiento preventivo, profiláctico que le dejamos, lógicamente pues eso no cedería. Entonces tiene otro contexto diferente y pues otros síntomas neurológicos muy diferentes, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta. Hay varias preguntas que están haciendo sobre pacientes que tienen migraña, hijos de los pacientes inclusive, pero no la voy a pasar porque todos dicen, ¿y qué pastilla le doy? ¿Y qué pastilla le doy, doctora, a mi hija? ¿Qué pastilla tomo? Que ya tengo mucho tiempo migraña y no me curo. Es complicada eso. Sí, Le entiendo la desesperación, pero sí, y por eso es que en el manejo he mencionado eso. No podemos hacer de repente una lista o un checklist de, a ver, probemos esto y enviárselo a todos ustedes, porque pues aquí hay que ver qué cosa está precipitando muchas veces, hay que ver cuál es el factor que está desencadenando a veces, los estilos de vida que está teniendo. Y recuerden, cuando damos medicación, pues cada uno es individualizado, ¿no? Porque no es damos de acuerdo al peso, a su talla, a su contextura, si está asociado a falta de sueño, si es que es más adulto, si es que es más paciente joven. Muchos factores tienen que ver para nosotros dar una medicación, por lo tanto no podríamos hacer un checklist de repente solo con lo que nos dicen, ¿no? Recuerden que pues todo esto es muy difícil de hacer en estas circunstancias. ok, perfecto. Ya estamos terminando nuestra ronda de preguntas. Solamente también, todavía nos quedan un par de preguntas por acá en la lista, pero siempre recordarles, por favor, no se olviden de suscribirse a Medi, a todos ustedes, por favor, para que siempre estén atentos. Ya tenemos programadas nuestras charlas para la próxima semana, siempre los miércoles y los sábados a las 7 de la noche, para poder estar con todos ustedes y siempre con nuestros amigos de Rotary Club Lima Nueva Era que nos apoyan con el soporte técnico y nos permiten llegar a ustedes puntualmente, porque de verdad estamos caracterizándonos porque 7 de la noche empezamos para que puedan disfrutar de todas estas conferencias. Y para los que llegaron tarde, por algún motivo, pues siempre hay imprevistos, y lo deseen compartir, esta charla queda grabada en nuestra página de Facebook, lo pueden ver posteriormente, y todas nuestras otras charlas también están disponibles gratuitamente para que la puedan observar. Pero si entran a tiempo, como en esta oportunidad,
tenemos la gran ventaja de que si hacen una pregunta, la podemos responder en vivo. Así que todavía nos quedan un par de preguntas. Por acá me preguntan si es una pregunta, digamos, por frecuencia. Cuando siento la cabeza pesada, ¿a qué se debe? ¿Eso es migraña? Ah, qué bueno. Espero que no sea porque tiene un par de cosas en la cabeza que le están creciendo y que por eso está pesada. Pues creo que no, creo que no. Y pues eso obedecería a otra definición de los trastornos vestibulares. La sensación de embotamiento, sensación de la cabeza pesada, sensación de estar como que muchos me mencionan o nos mencionan con la cabeza semi vacía, otros dicen semi llena, es la definición de mareo. Entonces, hoy también estamos aprendiendo un nuevo término que es mareo. A veces muchos dicen, no, mareo es esto, y es la definición de esa sociedad que vieron en la diapositiva, que es la sociedad de Barani. Pues esa sensación es la sensación de desorientación espacial. Pues, pero muchos no dicen, no, ustedes no van a la consulta y dicen, oiga, doctor, tengo desorientación espacial de 3 días. No. Ustedes vienen diciendo, estoy embotado, estoy con la cabeza medio embotada, aturdida, estoy semi liviana, semi pesada, y en cada latitud, van a encontrar nuevos términos, eso se los aseguro, pero esa es la definición de mareo. Pero el mareo puede estar ocasionado por un sinfín de cosas, no es tanto como el vértigo sí tendríamos que ver esas conexiones entre el oído interno y las conexiones en el cerebro, entonces, en nuestro tronco, el cerebro específicamente, entonces, eso sí, pero en cuanto a mareo es un término más inespecífico y pues puede darse por muchísimas cosas. Perfecto. Y por acá me dicen, tengo hincones en la 100. ¿Qué hago? Pues hemos hablado solo un tipo. Recuerden que hay muchísimos y hay equivalentes migrañosos. Hay síndromes que no son migraña, pero son catalogadas dentro de los grupos de los dolores de cabeza, que son las cefaleas autonómico-trigeminales, así se llaman, tienen ese nombre medio raro, pero pues que vienen con sensación pues de dolores lancinantes, como pues relámpagos, como una corriente eléctrica, por así decirlo. Y a veces pues eso está dentro de otro contexto diferente que de repente puede ser motivo de otra charla para que puedan conocer. Perfecto, doctor. De verdad que las preguntas han sido variadas. Creo que se me han pasado algunas, pero para todos nuestros amigos, el doctor Carlos Palomino está con nosotros en Medi. Cualquier consulta que deseen, pueden coordinar a través de la página de Medi para tener una orientación, una teleorientación con él. Él es un profesional a carta cabal, de verdad muy recomendable. Así que, doctor Carlos Palomino, le agradecemos de verdad su presencia el día de hoy. Gracias por esta excelente charla. Y ya nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Y a todos nuestros amigos también un abrazo enorme. Gracias por seguirnos. Transmítanlo, compártanlo y siempre con todos ustedes para ayudarle. Doctor Palomino, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y pues encantado. Un placer darles esta charla para mí. Perfecto. Buenas noches. Gracias a todos ustedes.